Explicaré sobre la lectura de los estereotipos por región del país en noticieros peruanos. Nos mencionan que en los noticieros limeños se reproducen dos estereotipos sobre las regiones del Perú. El primero es el Perú en problemas, donde se muestran provincias como escenarios de crímenes, protestas y accidentes, transmitiendo la idea de atraso, pobreza y violencia. Esto genera que el televidente limeño tenga una visión negativa, sin mostrar los sectores medios ni la vida cultural. El segundo es el Perú turístico, donde se resaltan fiestas, comidas y vestimentas tradicionales, pero con un enfoque exotizante, como si fueran solo lugares pintorescos para visitantes. No se muestran las ciudades modernas ni la diversidad real de la población. Sin embargo, también existen enfoques positivos. Por ejemplo, reportajes que analizan problemas estructurales o destacan iniciativas locales, como la profesora Reina Rodríguez en Cusco, el chef ayacuchano, o las mujeres chipivas en Pucallpa. Estos casos rompen con los estereotipos y muestran un país diverso y capacidad de superación. Por ejemplo, hablaremos sobre el programa Crónicas de Hoy de TV Perú y su relación con estereotipos regionales en el Perú. Este programa tiene como objetivo mostrar la diversidad cultural, social y económica del país, desde las propias comunidades, evitando la visión centralista y estigmatizada que a veces se presenta en otros medios. Por ejemplo, en la Amazonía, un episodio dedicado a la comunidad Shipibo-Conibo resalta un arte kene y su música tradicional. Esto refuerza un estereotipo positivo, mostrando la creatividad y valor cultural de los pueblos amazónicos, alejándose de la idea o atraso. En la sierra, específicamente en Ayacucho, se cubren las fiestas patronales y las danzas típicas. Con ello, el programa rompe con un estereotipo negativo muy común, la asociación de esta región únicamente con violencia y pobreza, y en su lugar presenta la riqueza de sus tradiciones y la vitalidad de sus pobladores. En el caso de Arequipa, Crónicas Hoy dedica reportajes a la gastronomía, como el rocoto relleno o el adobo, quien se refuerza un estereotipo positivo, el orgullo regional por la comida y la identidad culinaria, que se aparte de un patrimonio cultural del país. Otro ejemplo lo encontramos en Puno, donde el programa muestra jóvenes emprendedores que impulsan el turismo rural comunitario. Este relato rompe con el estereotipo negativo de marginación al rescatar historias de progreso, innovación y desarrollo económico en la región. Finalmente, cuando se retrata la vida cotidiana en comunidades campesinas del Cusco, Crónicas de Hoy ofrece una visión equilibrada, ni idealizada ni optimizada, sino que presenta sus costumbres, su trabajo agrícola y su vida familiar desde una mirada auténtica. En conclusión, Crónicas de Hoy contribuye a reforzar estereotipos positivos como el orgullo cultural y la riqueza gastronómica, pero sobre todo rompe con visiones negativas que reducen a las regiones a pobreza o atraso. De esta manera, el programa ayuda a valorar la diversidad cultural del Perú y a promover una identidad nacional más exclusiva. Bueno, en la lectura de Concord TV podemos apreciar que se habla sobre dos tipos de extranjeros, los estereotipos de extranjero simpático y los estereotipos de extranjero villano o villano extranjero. En el simpático se habla sobre una persona que usualmente es adinerada, de buena apariencia, con buen sentido del humor, con buenos sentimientos, que está interesada en la cultura en la que está entrando, que en este caso es nuestra cultura peruana. Cómo es que se interesa en los diferentes platillos, en los diferentes bailes, en la diferente cultura que igualmente hay acá en Perú. Usualmente este se suele retratar como una persona europea, estadounidense, incluso también argentina y en menor medida chilena, brasilera, colombiana, mexicana, etcétera. Por otro lado, tenemos al villano extranjero. Estos se suelen presentar como peligrosos, violentos, perpetradores de diversos crímenes y violencias. Estos, en la lectura, por ejemplo, se suelen asociar a los venezolanos. Y como es que siempre que hay una noticia de violencia o algún crimen que, que tiene que ver con extranjeros, se les suele mencionar. En la misma lectura igualmente habla sobre cómo es que hay diferentes tipos de xenofobia, en específico hacia ese mismo grupo de venezolanos, cómo es que usualmente se les radicaliza y encasilla en este rol de villano extranjero, en este estereotipo, cuando muchas veces no es así, muchas veces igualmente son personas que vienen con buenos sentimientos, con buen sentido para el trabajo, que intentan salir adelante. En la misma lectura, por ejemplo, nos da la muestra de personas que intentan hacer bailes típicos de acá del mismo Perú y que son venezolanos, que intentan abrazar esa misma cultura.
Igualmente también habla sobre que esos casos de xenofobia ayudan a que se radicalice y se encasille más este estereotipo de villano en estos grupos de venezolanos, cuando, bueno, muchas veces no es así. Para ese trabajo he seleccionado el programa de JB en ATV, ya que es un programa de televisión abierta del canal ATV. En este caso, en específico, he seleccionado un fragmento del programa que es la frontera entre Perú y México. Eh, para esta ficción, que sería, se habla y se puede apreciar cómo es que se estereotipa bastante a los mexicanos, cómo es que estos mismos aparecen con sus típicos bigotes, aparecen con sus mismas indumentarias, que están bastante relacionadas con, por ejemplo, los mariachis. Su manera de hablar, su manera de andar, también es bastante representativa de estos mismos estereotipos. Igualmente serían encasillados más en el extranjero simpático, ya que bastantes de ellos intentan ingresar, por así decirlo, al Perú a través de esta frontera, y cómo es que intentan abrazar esta misma cultura, al igual que muchos peruanos intentan ir hacia México a través de esta misma frontera, y cómo es que igualmente ellos intentan abrazar su cultura. Por lo cual, en ese programa, en ese spot en específico, gracias a la comedia, podemos apreciar cómo es que se estereotipiza a un extranjero simpático. El programa de Andrea de ATV y los estereotipos por edad. El programa de Andrea, transmitido por ATV, es uno de los más representativos de la televisión peruana, en lo que se refiere a conflictos familiares, herencias, separaciones de pareja y casos de violencia doméstica. Dentro de sus relatos aparecen con frecuencia tanto niños como adultos mayores, quienes son colocados en el centro del drama, pero no siempre de una mirada que respete plenamente su dignidad. Por el contrario, muchas veces son representados bajo estereotipos de edad, que los reducen a papeles específicos, víctimas indefensas, amenazas sociales o ancianos incapaces. Como punto número uno tenemos a los niños víctimas de violencia. El programa suele construir gran parte de su impacto emocional alrededor de la imagen de los niños como víctimas. Se los representa en situaciones de maltrato físico, psicológico, abandono por parte de sus padres o conflictos de custodia. Las cámaras los muestran en actitudes tristes, callados o incluso llorando, lo cual genera en la audiencia un sentimiento de compasión inmediata. Sin embargo, esta representación también tiene un lado problemático. Los menores rara vez tienen un espacio real para expresarse, ya que otros, los adultos involucrados o la misma conductora, hablan por ellos. En este sentido, más que como personas con derechos y voz propia, aparecen como piezas dentro del relato dramático del programa, lo que refuerza el estereotipo de que los niños solo existen en la narrativa como seres indefensos que necesitan protección externa. Un ejemplo muy común es cuando los padres discuten por la custodia o acusan al otro de maltratar al hijo, el menor aparece solo como prueba del conflicto, ya que el niño no tiene voz propia, no se le escucha, sino que son los adultos y la conductora quienes hablan por él. Como punto número 2, los niños violentos. Otro tipo de representación frecuente ocurre con adolescentes que son llevados al programa porque muestran conductas agresivas, rebeldes o desafiantes. En este caso, la televisión suele resaltar la dimensión negativa del menor, presentándolo como alguien que se enfrenta a sus padres, que se involucra en peleas escolares o que participa en pandillas. La narrativa termina transmitiendo la idea de que estos jóvenes ya son prácticamente recuperables y que su destino será convertirse en delincuentes. Lo preocupante es que el programa rara vez analiza el contexto en el que estos adolescentes crecen: la violencia estructural, la pobreza, la falta de oportunidades o el abandono escolar. En lugar de eso, la cámara pone el foco en el espectáculo de la confrontación, lo que fortalece en el imaginario social la creencia de que la juventud, especialmente la de sectores populares, es peligrosa. Un ejemplo muy común son los casos donde los adolescentes agreden a la madre o se involucran en pandillas, ya que no se refuerza la idea de que los jóvenes pobres o con familias disfuncionales serán delincuentes en el futuro. Como punto final, el adulto mayor. Finalmente, el programa también presenta con frecuencia a adultos mayores en situaciones de abandono, maltrato económico o desamparo emocional. Suelen aparecer como abuelos que no reciben apoyo de sus hijos, que han sido desplazados sin disputas por herencias o que viven en condiciones precarias. La manera en que se narra su presencia refuerza la imagen de que son personas frágiles, incapaces de tomar decisiones y totalmente dependientes de otros. Incluso el lenguaje que se usa, como llamarlos abuelitos, tiende a enfatizarlos y a quitarles autoridad, mostrándolos como seres pasivos a quienes otros deben cuidar. Aunque este tipo de casos visibiliza una problemática real, el abandono de los adultos mayores en la sociedad peruana
También normaliza la idea de que los ancianos son, por naturaleza, débiles y carentes de autonomía. Un ejemplo muy común en este programa es que un abuelo, el que pide reconocimiento legal o que denuncia de que sus hijos lo han dejado sin apoyo, ya que muchas veces suele mostrarlos como personas incapaces de tomar decisiones, dependientes y con muy poca voz. Muchas veces incluso se les trata con términos paternalistas como abuelito. Ahora, poniendo en un balance de si es positivo o negativo el programa, los aspectos positivos que podemos encontrar son de que se visibiliza problemas reales de violencia familiar y abandono que ocurren en la sociedad. Otro es que ponen agenda pública en la necesidad de proteger a niños y adultos mayores. Y finalmente, que a veces incluye especialistas, como psicólogos y abogados, que orientan sobre cómo resolver los conflictos. Ahora, algunos puntos negativos son estos, el cual es reproduce estereotipos por edad, niños siempre como víctimas o violentos, adultos mayores como débiles. La exposición mediática de menores y adultos en condición vulnerable, lo que puede afectar su dignidad. Y, como último, se privilegia el drama y el espectáculo sobre la reflexión profunda de las causas sociales de los problemas. Una conclusión sería de que Andrea es un ejemplo claro de cómo la televisión peruana mezcla la visibilización de conflictos reales con la reproducción de estereotipos por edad, lo cual genera conciencia pero también refuerza prejuicios en la audiencia. El estereotipo hacia las clases sociales es un problema social que lleva muchos años con una representación cuestionable y tergiversada, siendo la televisión uno de los medios más importantes, ya que puede influir en la imagen y las ideas que se construyen sobre estos grupos. Así que la televisión, al llegar a miles de personas a diario, no solo tiene la capacidad de entretener, sino también de ofrecer una imagen social sobre lo que significa ser rico o pobre en nuestro país. Así que, según Concord TV, los noticieros están enfocados en el sector popular, pero la manera de cómo los presentan profundizan estos estereotipos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se nos presenta al pobre como alguien incapaz de salir de su situación dependiendo de que otra persona lo salve, entre comillas. Así que este tipo de representaciones contribuye a una percepción negativa que no refleja la realidad, pues reduce a las personas a solo personajes. Entonces, hoy presento dos ejemplos muy claros de cómo la televisión peruana ha manejado este tema. El primer ejemplo negativo es El Al Fondo y Sitio. Es un programa de comedia transmitido por el canal América TV, cuyo horario es de lunes a viernes a las 9 de la noche, en pleno horario de protección al menor. En este programa se puede observar cómo se manejan y se representan a los pobres y a los ricos, ya que durante sus 12 temporadas la comedia se basa más en actitudes caricaturizadas de ambas clases sociales. ¡Maletines! ¡Maletín! ¡Maletines! ¡No! ¡Ay, se van! Ya que se retrata a los González con el estereotipo de ser gente bulliciosa, chismosa, incapaz de salir de su situación económica, ya sea por ingenuidad o la torpeza. Y a la gente de clase alta se les trata como arrogantes, a los clasistas pudientes que se salen con la suya. Y esto refuerza la idea de que los ricos carecen de valores, viven alejados de la realidad y solo se relacionan con los demás desde el poder y privilegio, lo cual esto genera un mal estereotipo, porque esto no refleja la realidad peruana, ¿verdad? Y esto, a pesar de que los guionistas lo hacen con los tintes cómicos, no se puede dejar de lado la influencia que se ejerce a los infantes, ya que este programa se transmite en un horario de protección al menor, y esto es perjudicial, ya que pueden verse influenciados por las actitudes y comportamientos de estos personajes y así adoptar ideas, estereotipos y creencias sobre lo que hay de ambos mundos. Luego tenemos a un ejemplo positivo que viene de este canal de Latina Televisión llamado Arrea Mi Gente, de lunes a viernes de 9 a 11:30 de la mañana. Es un magazine matutino que se incluye estos segmentos de noticias, de emprendimiento, ayuda social y de vez en cuando casos de superación. Y bueno, a pesar de que tiene sus momentos sensacionalistas, Arrea Mi Gente ofrece la representación positiva del sector popular, lo cual ayuda a contrarrestar con el estereotipo de la clase social,
porque muestra a estas personas que superan su situación económica, ya sea con emprendimientos y todo lo contrario a que una serie de ficción puede retratar. Los estereotipos étnicos raciales son representaciones simplificadas o negativas sobre las personas de distintos orígenes étnicos o culturales. En la televisión peruana suelen mostrarse poblaciones andinas, amazónicas y afroperuanas como inferiores, cómicas o atrasadas, lo que hace referencia a la discriminación. Para eso tenemos dos tipos de estereotipos. El positivo, que es del que les hablaré. En contraste, un ejemplo positivo lo encontramos en Jiwasanaka no Kanchix, un noticiero transmitido en quechua y aymara por TV Perú. En una de sus emisiones se presentó la festividad del Valle de Sondondo, en Arequipa, provincia de Cabana, donde se danza el tradicional baile de tijeras. El programa destacó la importancia cultural de la práctica, resaltando que no solo es una actividad para ganar dinero, sino una forma de transmitir valores, patrones culturales e identidad comunitaria. Este tipo de representaciones, señala según el informe de Comcord TV, ayuda a combatir la invisibilización y promueve una visión positiva y respetuosa de la diversidad cultural del Perú. Tampaiha ancharik condenado de Cabana Sur sutiwan mama y mama. Paimantama kaijamo kuyakuy perixi kusunchik hatun yaku reimi 2025 pi imaina pai minkas hakas hangmanta. Musuq artista Valle del Sondondopi pajariramu, ñawpaqmanmi kay warmaqa danza de las tijeras tusuyta churaykunqa patrimonio cultural inmaterial de la humanidad nisqa riqsisqata. Rimaykuchkanchikmi condenado de Cabana Sur danzaqmanta, payqa tawa watachanmantaraqmi kay tusuyta qallariykurqa. Ñawpaqninkunapa yupinkunata, hinallataq apujara de Aucará, ancha riqsisqa danzaqta hatipaspam, taxa condenadoja, artistakuna ayu chawpinpi hispirirqa, paykunamanta tukuy ima yachaykunata chaskispa. Cabana Sur distritupiqa hatun yakurraymi tinkunakuymi aswan chaninchasqa kachkan. Chaypim Julio Medina Flores sutiyuq warmachaqa lliwnin runakunaman riqsichikurqa. Chaypaqmi ñawpariqta pachatinkaypi pachankunata bautizaykurqaku. Kayna hinatam llapayan danzaqkuna ruranku. Y eso depende de tu camino, depende de tu destino. Y depende cómo lo tomes la danza. La danza no es simplemente bailar por bailar porque voy a ganar plata. No. Conceptualiza, interioriza los valores y los patrones de la cultura. Como ejemplo negativo, tenemos en la serie Al fondo hay sitio en la temporada 11. En una de las escenas, el personaje de Diego Montalbán discrimina a Julie González por venir de provincia. Él dice que debería terminar con su hijo y que mejor se busque a alguien de su pueblo o que esté a su nivel. ¿Por qué no puedo estar con su hijo? A ver. Bueno, por obvias razones. Primero porque no pegan. Ustedes dos son como un huevo frito y un ceviche. No van. O como el café y el limón. El café es revitalizante, rico. El limón es fresco, ácido, ambos tienen sus propiedades, pero no van. Esto te lo digo porque te tengo cariño, Julia. Por eso te lo estoy diciendo. La otra razón es que Cristóbal se va a cansar de ti. Él es un chico de etapas, tú ya lo conoces. Ahora está en su etapa inclusiva, pero también tuvo su etapa de vago en Barcelona. Te lo digo de todo corazón. Tú necesitas buscarte a alguien más como tú. Alguien tal vez de tu pueblo o de algún barrio popular. No sé, en tu posta no hay un camillero, alguien de limpieza que te guste. Julia. En este caso se refleja lo que señala el informe de Con TV.
el desprecio hacia lo provinciano y la idea de superioridad asociada a lo urbano o a lo blanco.